Bienvenidos, hoy es un episodio sumamente importante. Creo que la visión de Sumandos el día de hoy no va a estar dividida. Creo que estamos mucho en unirnos en contra y sobre todo concientizando en algo que creemos que es importante abonar, tocar el tema con la seriedad y con la emoción correcta, porque vamos a tocar el Día Internacional de concientizar sobre las personas que deciden. Entonces, sin más preámbulos, mi querido Ricardo. ¿Cómo estamos, vecina? Pues sí, efectivamente, si bien tratamos de mantener dentro de estos diálogos permanentes entre hombres y mujeres un estado pues divertido, inclusivo, informando siempre a toda la gente acerca de cómo podemos en equipo lograr sacar adelante los temas y la vida que todos tenemos que enfrentar, pues el día de hoy vamos a dejar un poquito al lado eso y vamos a hablar de, efectivamente, como dice Luz, de un tema que es muy importante, que es muy difícil hablar de él, que da miedo, que genera mucha incertidumbre, porque nadie quiere vivir de manera directa o indirecta una situación de este tipo. Y también, ¿sabes qué? Creo que aunque hay mucho contenido como lo estamos generando, también es cierto que es incómodo en el momento en que lo empezamos a vivir. Y entonces muchas personas empiezan como a tapar el sol con un dedo y creer que si no lo observamos, si no hablamos del tema, esto va a pasar y que solamente puede ser una crisis. Y la realidad es que no, debemos tomarlo con la seriedad debida. Las personas que lo están viviendo en carne propia tienen que tener la certeza de que hay una red, lo que hablábamos hace rato, un segundo nivel, como en esta capa, en esta cebolla y esta capa, un segundo nivel que los puede sostener. Y para los que son el segundo nivel, que tengan herramientas y formas, uno, de detectarlo, y dos, de poder hacer acciones muy concretas, que eso es justo de lo que queremos hablar el día de hoy. Entonces, pero antes de irnos hasta la cocina, creo que es importante hablar el por qué en esta fecha se está tocando este tema. A ver, platícanos un poquito. Fíjate que hoy, como pueden darse cuenta, vengo de amarillo y justamente septiembre es el mes amarillo, no solamente por las flores amarillas de Floricienta, sino porque justamente el amarillo representa este recuerdo de vida, esta situación de aferrarnos a lo que puede ser bueno y podríamos decir que la vida apesta y que muchas veces es complicada, pero el tener esta connotación de aférrate a esto que tienes en el ahora y en el presente, viene de la concientización de un chico en Estados Unidos, quien falleció y él reparaba justamente su auto, era un Mustang amarillo, y cuando decidió hacerlo, cuando decidió partir de este mundo, su segundo nivel, su familia, su gente, decidió colocar el amarillo como un recordatorio de él permanente, pero también como un recordatorio de lo que es la vida en sí misma, ¿no? O sea, este brillo que a veces las personas que se van toman esta decisión y tal vez recordarnos a los que hemos perdido a veces el sentido del para qué estamos aquí, el por qué nos debemos de quedar. Definitivamente yo creo que la vida, tenemos un criterio que está marcado mucho por redes sociales, que la vida es una fiesta, que la vida es todo alegría, que si no estás feliz todo el tiempo estás mal, que si sientes, tienes pensamientos negativos, estados emocionales no positivos, que los olvides, que los hagas a un lado y que tienes que enfocarte solamente en eso, en estar feliz todo el tiempo. Pasamos por un periodo muy complicado, todo el mundo, que fue el periodo de la pandemia, y fue un momento de crisis para todos. Y creo que para la gente que de alguna manera tuvo que vivir en soledad este periodo, fue una prueba muy dura, porque me gusta mucho un comentario que escuché en redes sociales, que la vida es para vivirla, y la vida es todo. La vida tiene momentos de felicidad, momentos de gozo, pero también tiene momentos donde no vamos a estar a nuestro 100, donde vamos a vivir situaciones difíciles, donde nos vamos a sentir solos, donde vamos a experimentar
pensamientos que quizá nunca hubiéramos considerado que íbamos a albergar y que sin embargo van a suceder. Y creo que tenemos que hablar de eso en este día precisamente, porque aquellos que en su momento lo han experimentado no son los únicos, no están solos, hay muchas personas que viven este proceso, pero como bien menciona Luz, no están solos. Creo que ahí, ahorita más adelante vamos a hablar, creo que ahí está la clave. ¿Sabes algo? Yo me pongo a pensar, digo, yo particularmente tengo una condición que parte y que puede derivar en una situación semejante, que es la distimia. Y haciendo reflexión, fíjense, sobre lo que es la distimia, que es un tipo de depresión funcional, me doy cuenta que está muchísimo más inmersa en la sociedad de lo que mucha gente cree. Donde creemos que solamente estamos tristes por momentos, sí, y que hay características que podrían pasar como inadvertidas para ellos mismos y para los que los rodean. Y que eso se puede derivar en una condición. Estas preguntas que se hacen, oye, pero ¿cómo? Si nunca lo vi mal, si sonreía, si salíamos juntos, si me contaba chistes. Y creo que hemos catalogado a la depresión como única y exclusivamente esta depresión crónica en la que te imposibilita hacer cosas. Cuando creemos que la gente se va es porque no come, porque no sale de su casa, porque no se baña, porque no trabaja. Pero digamos que en una escala, esa es el peldaño más alto. Pero no necesitamos llegar hasta allá. Es como, por ejemplo, a veces solo observamos lo que es visible, ¿no? O sea, creemos, y eso pasa con cualquier enfermedad, incluso en diabéticos, en cáncer. Muchos van cuando ya tienen el tumor, porque hasta que no logran sus sentidos captarlo, no pueden empezar a hacer algo. Pero en realidad, cualquier tipo de enfermedad mental o física tiene tiempo germinándose y actuando de manera silenciosa. Y que creo que eso es lo importante que hay que tocar. Yo creo que lo que estás mencionando se refiere precisamente a la pregunta que todos nos hacemos, ¿no? ¿Qué lleva a alguien a pensar, pues, despedirse de este mundo, ¿no? ¿Qué es lo que lleva a tomar esa decisión? Y como bien dice Luz, no es algo que suceda de un día a otro, no es algo que alguien se levante y diga, hoy voy a tomar esta acción. No. Realmente, como bien menciona, es un proceso y tiene, por supuesto, varias causas. Está, por ejemplo, el aspecto físico. Recordemos que hay enfermedades físicas, degenerativas, que llevan a un estado de sufrimiento terrible a muchas gentes. No somos médicos, pero ustedes pueden buscar seguramente en redes sociales y podrán darse cuenta que hay muchas enfermedades que someten a la gente a un estado permanente de dolor. Quienes estamos sanos, quizá cuesta mucho trabajo poder dimensionar esto, pero un estado físico deteriorado sí puede llevar a la gente a tomar una decisión de este tipo. ¿Qué otro aspecto tú consideras que podría ser importante, Luz? Creo que, y vuelvo a insistir, la parte psicológica es algo que nadie tomamos como la seriedad o con la seriedad de vida, porque como no es visible, no tenemos moretones en nuestras emociones, pero creo que sí hay muchas características que podemos darnos cuenta. Enfermedades tanto psicológicas o psiquiátricas, situaciones vivenciales o de tu día a día que te generan y detonan crisis emocionales que son importantes. Miren, el tema para tomar precauciones no significa que llegues al primer intento. Significa que con la primera idea que tienes puedas empezar a buscar ayuda. Y se los digo a título personal. Cuando yo empecé con estas ideas en pandemia y específicamente por el tema de violencia vicaria, sabía que se escuchaban, en mi cabeza suenan bien, en mi cabeza tienen sentido, pero cuando lo comparto, ¿no? Para mucha gente empezó como, no, espera, o sea, no necesitas irte para arreglar las cosas. Y creo que desde ahí parte el hecho de que las personas que puedan, tanto en carne propia, en carne viva, decir, ¿sabes qué? Este mundo no me representa, este mundo
no es para mí. Yo a ese tipo de personas les quiero decir que, y mucho, ni siquiera es algo mío, o sea, no es a título personal, porque a veces todavía me lo cuestiono. Y también es algo bien importante compartirlo a título vivencial. No es que un día se te van a desaparecer esas ganas, es que vas a aprender a lidiar con ellas, aprender a detectarlas y a saber qué mecanismos a través de terapia, porque nosotros no somos terapeutas, no somos expertos en ello, pero mi terapeuta hay algo que siempre me dice y es: yo celebro tu vida, yo celebro que estés hoy aquí, y es algo que yo quiero compartir hoy, porque así como él me lo dice a mí y mucha gente que me quiere, es a mí me da gusto que estés aquí. Y si tú estás del otro lado con algún pensamiento así, o tú eres familiar o amigo de alguien así, este ligero recordatorio de: para mí tu vida es importante, para mí tu vida tiene un valor, gracias por quedarte, gracias por estar aquí, creo que puede ser una gran herramienta en este tipo de cosas. Hablando precisamente del aspecto psicológico, bien mencionas. Realmente se vincula una situación donde alguien toma una decisión de este tipo con el clásico trastorno depresivo o con el trastorno bipolar. Y que efectivamente las gentes que viven este tipo de trastornos, desgraciadamente es muy común que lleguen a tomar lleguen a tomar decisiones así. Pero no solamente aquellos que viven un caso clínico, ¿no? de diagnosticado de, como ya decía, de trastorno bipolar o trastorno depresivo de la personalidad, son los que pueden llegar a albergar este tipo de pensamientos, como bien menciona Luz, y te agradecemos que nos compartas esta experiencia personal. También una persona que no tenga diagnosticado esto puede llegar a este punto. Las situaciones de vida, porque actualmente, insisto, lo que mencionábamos al principio, las situaciones de vida que empieza a vivir, a suscitarse a tu alrededor, te pueden empezar a generar un estado psicológico gradual, degenerativo, que tú no puedes percatarte, y que, como bien menciona Luz, es gradual. Entonces, no solamente ubiquemos o busquemos en nuestro círculo a gente que tenga el trastorno depresivo, el trastorno bipolar. Todos visible, somos vulnerables, claro. Todos somos vulnerables a un estado psicológico degenerativo que nos pueda llegar a estas circunstancias. Más adelante vamos a platicar un poquito acerca de cómo podemos, quizá desde nuestro círculo, cómo ayudar. Pero no solamente son la parte psicológica, ¿no? También ahorita ya mencionábamos, efectivamente, ahorita ya mencionábamos que tú puedes ser una persona funcional, entiéndase funcional, una persona que tiene una vida, que tiene proyectos, que tiene un trabajo, que tiene amistades, que tiene hobbies, es una vida funcional. Pero ¿qué pasa cuando hay aspectos sociales a tu alrededor que empiezan a afectarte? Y para esto, bueno, evidentemente yo siempre voy a sacar alusión a la violencia vicaria como un fenómeno social que puede generar en mujeres, incluso en infancias también, hay que decirlo, esta desolación, esta desesperación por seguir atados a esta emoción, ¿no? A esto. Pero hay otras, como puede ser acoso escolar o el bullying, que también ataca a muchos jóvenes, a muchos niños también. Ya hemos visto a niños de 7, 8 años que, tras de no poder con la situación que viven, prefieren tomar esta salida. Y jamás, a mí algo que me gusta recalcar es que jamás es una salida fácil. Mucha gente tiene todavía esta costumbre de decir que es una salida fácil. Para nada lo es. Tampoco es que alentar a que suceda, pero es una decisión que cuesta mucho trabajo, porque lo único que quieren las personas que lo piensan es poder salir del dolor en el que habitan. Y creo que desde ahí, desde entender todos los que estamos inmersos en esta sociedad y que vivimos muchos problemas sociales, como puede ser la falta de oportunidad de empleo, como puede ser la discriminación, como puede ser la violencia que también estamos viviendo alrededor, y no solamente las mujeres, evidentemente también, pero todos en general. Eso hace que ante la imposibilidad de poder salir de ello, se busque esta salida como una opción de salir de ahí. Voy a poner un ejemplo para que nos demos cuenta lo relevante que es el aspecto social en estas circunstancias. Y vamos a poner el ejemplo de otro país, de Japón.
Ustedes saben, o para aquellos que les guste conocer otras culturas, que la manera en que se conducen, ¿no?, en la nación nipona, obviamente socialmente es muy diferente a la que, por ejemplo, en México sucede. ¿A qué me refiero con eso? La función que tienes tú como individuo a tu familia, a tu sociedad, es más valorada que cómo te sientas tú individualmente. ¿A qué me refiero? Hay casos, y ustedes pueden buscarlos, de gente que y ahorita que mencionaba Luz ese aspecto, que por ser despedidos de su trabajo, deciden no regresar a su casa. Y lo pueden buscar, no estoy exagerando. Desaparecen de la vida de sus familias porque consideran que ya no tienen valor. O personas que también entran en bancarrota, por ejemplo. Y espérame. Ahí no termina la cosa. La situación no solamente se queda en el aspecto de decir, ya no quiero regresar a mi casa y me decido irme a vivir a la calle. Ahí, en las faldas del monte Fuji, ¿no?, hay un bosque que tiene el nombre del bosque de él, porque mucha gente está tomando este espacio que como ya un no, lugar emblemático como un lugar donde van realmente a tomar esta última decisión. Y es trágico y es dramático, y lo pueden encontrar en YouTube. Hay documentales de vehículos que se quedaron abandonados en este parque nacional porque fue gente que llegó y que nunca salió. Entonces, y todo esto viene detonado del aspecto social, porque muchas veces, como ya lo mencionábamos, y estamos nada más como redondeando, mucha gente atañe a una cuestión mental o física el que la gente llegue a este punto, y muchas veces la parte social es la que tiene más peso, como bien estaba mencionando Luz, y nos queda todavía una parte más que puede influir en ello. Que son las adicciones. Es correcto. Y que creo que también parten de un tema emocional, porque cuando llegas a buscar en ellos o habitar en ellos como una forma de salir incluso de estas emociones, porque encuentras un éxtasis, una carga de dopamina, lo cierto es que siguen siendo espirales en descendente, y que aunque tengas esos rush de felicidad momentáneos, no generan un estado permanente o sólido de paz, y ni siquiera de felicidad, porque lo dijiste al inicio del programa, pero hay que detallar. En esta sociedad estamos premiando más la felicidad instantánea, como si fuera una sopa maruchan, como fabrica momentos de mucho éxtasis para poder sacarlo en redes, para poder decir que es una persona valiosa, que es una persona exitosa y que eres una persona que no tiene ninguna disfuncionalidad. Porque en esta sociedad los que estamos rotos y los que incomodamos con decir las emociones, para los demás no saben qué hacer con ello. Y entonces es preferible, ¿no?, o sea, taparlo. Y en este círculo de adicciones, en estos también, evidentemente las sustancias químicas que entran a tu cuerpo pueden tener ciertos detonantes o ciertos comburentes que en momentos específicos hagan que tomes una decisión semejante. Es correcto. Y que ahí no puedas tener ni siquiera un gradito de conciencia, porque todavía en los otros puedes pensarlo, puedes tener este proceso que decíamos, pero en ese momento en donde la sustancia química, cualquiera que tú elija, pues todo parece muy fácil de hacer. Mira, curiosamente, ahorita que mencionas eso, es la parte hay una película muy vieja francesa que se llamaba Ridículo, y se refería a cómo el ser ridiculizado en la corte del rey llevaba gente a suicidarse, o a decir, ya me voy de aquí, ya no me voy a quedar, ¿no? Eso es una cuestión muy importante a considerar, porque ahorita acabas de hacer referencia a las redes sociales, y en las redes sociales eso también se convierte en una adicción. Entonces eso es una parte muy importante a considerar. No solamente aquel que toma sustancias se puede considerar una adicción, sino también la adicción a la dopamina, a tener este refuerzo inmediato, este refuerzo social que menciona Luz, también se puede considerar una adicción. Pero bueno, pasemos a la siguiente parte que creo que también mucha gente se pregunta, ¿no? ¿Cómo me puedo dar cuenta yo de que algo está pasando con alguien cercano a mí?
¿Cómo puedo detectarlo? Y no necesariamente tiene, insisto, lo dijimos, pero no necesariamente tiene que ver con la gente que deja de vivir o que está encerrada en su casa o que se aísla. Que sí, evidentemente cuando ya están ahí es porque el problema ya es muchísimo más grande y hay que tomar a medidas graves, hay que tomar medidas muchísimo más fuertes todavía. Pero vámonos 3 pasos atrás, ¿no? Es cómo se puede ver la gente que sonríe mucho y que obviamente no toda la gente que sonríe, pero la gente que sonríe y se aísla por instancias o por tiempos, la gente que tiene estos desórdenes alimenticios. A mí me decía, por ejemplo, mi psicólogo, y aquí sí quiero como recalcar mucho el tema de la distimia, porque insisto, creo que hay mucha gente teniendo una depresión funcional allá afuera sin que se den cuenta, y es como estos periodos de inapetencia largos en donde no recuerdan el comer o no comer y luego se relaciona con el insomnio. ¿Cuánta gente en TikTok scrolleando a las 3 de la mañana, 5 de la mañana y que eso incluso tú puedes decir, pues eso es normal, ¿no? O sea, me ha medio sueño, lo estoy haciendo, puede ser un síntoma semejante. Creo que generalmente todo mundo vincula el estado de alerta de una persona que puede llegar a tomar una decisión así en el estado clásico depresivo, ¿no? Alguien que no quiere salir de su cuarto, que no quiere contestar el teléfono, que no se baña, que no quiere comer y que por supuesto son síntomas que te dicen que algo puede suceder y no deben dejarse a un lado. Pero efectivamente, como dice Luz, hay situaciones que no nos damos cuenta a primera vista. ¿Y cómo es que podemos percatarnos? Y creo que no es tan complicado. Se trata de realmente tener relaciones significativas. ¿A qué me refiero? Tú mencionabas las redes sociales. Muchas veces nuestras redes sociales se están convirtiendo en nuestros termómetros de vida. Y tú ves un perfil y dices, mira, tiene 800, 1000, 5000, 10,000 seguidores. Y por ende asociamos eso con un estado de bienestar. Es que qué popular es, se ve que todo mundo la quiere. Hay gente que incluso en este medio hace mención, mi comunidad, gracias a mi comunidad. Es mi gente fandom. Y claro que tiene un impacto que cada vez va tomando más forma y se va clarificando. Pero no es tangible. Exacto. Pero lo que realmente vale la pena es la persona que tienes junto a ti. Y la persona que sabe qué está pasando en tu vida. Si tú no tienes a alguien que sepa qué está pasando en tu vida en este momento, cómo te está yendo en el trabajo, con tu pareja, con tus hijos, si es que tienes hijos, con tus gustos, con tus aficiones. Si no tienes a nadie en ese momento de tu vida que sepa qué está pasando, no tienes relaciones significativas. Si solamente lo posteas a través de redes sociales, pero no hay alguien que te ha hecho una llamada y te diga, oye, hoy cenaste, vamos por un café. Hoy es sábado de jugar Lego, lo que tú quieras. Oye, vámonos todos de campamento. Hoy. Y no quiere decir tampoco que tienes que tener una vida social activa de todos los días y que si no la tienes estás mal. Pero vuelvo a insistir, si tú no tienes a alguien en tu vida, al menos una persona, que sepa exactamente qué está pasando en tu vida, y no me refiero a problemas, sino a lo que está sucediendo, no tienes relaciones significativas. Alguien a quien le puedas contar, oye, hoy me fue súper bien, tuve una meditación súper chingona, o alguien a quien le digas, güey, el mundo está de la shit, güey, y me caga la gente y quiero matar a la mayor parte de los seres humanos con los que trato, porque es un lugar donde depositar tus pensamientos de forma segura. Y a eso voy, creo que es parte de lo que queremos invitar a las personas que nos están escuchando. Uno, a que si tú lo sientes puedas generar ese lugar, ese safe place con alguien. ¿Y cómo lo puedes generar? Yo creo que es muy fácil. Fácil y no. Ajá, me cuenta que nada es fácil. Nada es fácil, pero se puede. Pero todo empieza con un primer paso, que es a lo que me refiero. Y ese primer paso es precisamente buscar tú también estar en contacto con alguien significativo en tu vida. No necesariamente tiene que ser tu familia, que tendría que ser. Y tampoco tu pareja. ¿No? Porque el hecho de que muchas veces no se tenga la pareja es como de, híjole, no tengo relaciones. Pero, por ejemplo, algo muy interesante, y ahorita te quiero darte unas estadísticas para que dimensionemos un poquito al respecto. Para la mayoría de los hombres, y como que lo mencionas, que están en pareja, que viven en pareja, su mujer se vuelve la persona más significativa en su vida. Si te fijas, hay una cuestión
y ahorita no tengo la estadística, pero lo podemos buscar y dejárselas ahí el link para que puedan buscarlo. Pero cuando fallece después de muchos años en la relación de pareja la mujer, el hombre generalmente no dura mucho después que también tenga que irse de este mundo. ¿No? Ok. ¿Por qué? Porque se vuelve el único vínculo significativo su pareja. En el caso de la mujer no, porque tiene más círculos significativos a su alrededor. Y eso empieza desde una llamada, desde buscar acercar a alguien. Exacto. La apertura, el querer poder tener estos vínculos nutridos. ¿Y por qué menciono este tema? Porque mira, por ejemplo, hablando de estadísticas, de 2024, hablando de diferencia de sexos, esta situación de dejar este mundo se centró más en el 80.7% en los hombres y 19.2% en las mujeres. Los números quizá no puedan verse tan significativos, pero no dejamos de pensar que cada una persona que deja de estar aquí es una tragedia. Pero 9,000 personas en 2024 decidieron tomar esta decisión, con la diferencia porcentual que ya acabamos de decir. Y todavía más preocupante, que las personas que toman esta decisión fluctúan mayormente entre los 15 y 24 años. O sea, eso es terrible, eso es un 22.9%, y de 25 a 34 años, 27.4%. ¿Esto qué nos dice? Que estas primeras etapas de vida que tenemos, donde nos estamos formando y estamos consolidando nuestras vidas, son las etapas más difíciles y que están llevando, precisamente por lo que platicábamos, por los aspectos sociales, a mucha gente a tomar esta decisión. Entonces, no lo veamos como algo menor, no lo veamos como algo que le pasa a otros, sino a nosotros, y tomemos esa conciencia, no pensando necesariamente en que buscar a alguien que vaya a tomar esta decisión, pero pensemos y reflexionemos qué tan significativas son nuestras relaciones. Y yo creo que ahí eso son justo, lo que acabas de decir es fundamental como una acción fuerte y contundente para poder actuar en este sentido, que es ver en lo cotidiano algo relevante. Es si yo te tengo hoy vecino, como mi amigo, como mi co-conductor, como mi socio, como todo lo que somos, le tomo la seriedad a nuestro vínculo, amistad, y entonces te pregunto cómo estás, y no nada más nos enfocamos al tema del podcast. Y así las personas con las que nos rodeamos en el trabajo, porque nada nos cuesta llegar y decirle a Juanito: oye, Juanito, ¿cómo te fue hoy? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu hijo? Porque eso hace que nuestro vínculo se estreche. Y lo segundo también es si empezamos a notar que su salud está deteriorada, salud emocional y mental, promover que vayan a terapia. Siempre he dicho, y desde que lo escuché con Odín Duperón, porque no es mío, me parece sensacional, y es más, lo parafrasearía. Él dice leche, huevos, terapia. Yo es más digo, suspende la leche, quítate los huevos de blanquillos, pero sí ve a terapia. Porque en la terapia vas a encontrar un sostén incluso te lo digo a título personal, eso vuelvo a decirlo, porque creo que hablar de este tema tiene que ser en un sentido muchísimo más profundo y sentido que como una receta de qué hacer. A mí el poder encontrar un sentido de vida adicional, el poder encontrarme y ponerme en el centro para poder descubrir que tal vez no puedo con el para siempre, pero puedo con el día de hoy. Y tal vez es acortar esos periodos en donde, ok, no puedo con todo lo que vivo, pero puedo solo por hoy. Y tal vez el solo por hoy es más rescatable que la ansiedad que me puede dar con el no poder con el todo. Definitivamente creo que es muy importante celebrar la vida. Creo que es un hecho que es más complicado o se ha vuelto más difícil los tiempos modernos, que a pesar de toda la tecnología que tenemos, estamos más separados e aislados. El ritmo de vida, las distancias geográficas, nos ponen retos todos los días. Pero creo que, como bien dice Luz, hay manera de poder encontrar un camino, de poder disfrutar de este milagro que es la vida. Hay muchas maneras, incluso hasta la religión. Cada quien tiene la libertad de buscar el camino que quiera, de buscar
con quien disfrutar de la mano y compartiendo no solamente los éxitos, sino los fracasos. No hay nada de malo con que las cosas no sean perfectas en tu vida. Eso quiere decir que estás vivo y que eres un ser humano y tienes el derecho de poder seguir el camino que tú decidas, no lo que te digan otras personas. Pero todos tenemos un valor en esta vida. Me encanta lo que acabas de decir, Ricardo, porque creo que ahí hay un mensaje profundo. Te queremos imperfecto. Te requerimos en la vida siendo como eres, tal cual. No necesitamos gente impoluta o gente ya remasterizada. O sea, solo necesitamos que existas. Solo necesitamos que te quedes, que creo que eso es lo importante. Y si tú no tienes hoy en día esta red con la cual llegar y decir, oye, vecino, ¿sabes qué? Me siento de la shit y vamos por un café y acompáñame, aunque sea solo estate en silencio, porque también es otra de las cosas que podemos hacer siendo comunidad. A veces no tengo que decirte, échale ganas, güey, venga, tú puedes, porque me voy a emputar, porque no es que no pueda o no es que no quiera, es que no me da, ¿no? A veces solo la estancia y el contacto de, güey, o sea, me siento de la chingada, ¿qué opinas? ¿No? O, no me digas nada, pero estate ahí. Y si tú todavía no logras llegar a ese escalón, hay una línea que creo que es importante que tú tengas en mente, porque aunque no sea un vínculo, puede ser una conexión con esta vida. Y es la línea de México que tenemos contra él, que se las vamos a dejar aquí, es el 01800 911 2000. Sumamente importante, porque tal vez esa llamada sea la diferencia, te marque algo. Sí, no estás solo y siempre hay un mañana y las cosas pueden ser diferentes el siguiente día. Pues vecina, muchas gracias. Hemos concluido el día de hoy y quiero decirles a todos los que nos ven, sea que han pensado esto, han tenido esto en la mente, quiero terminar con una frase y una idea, a ver si me lo permites, vecino, es... ¿Me lo permite? Oye, vean, nada más le doy tantito y se abusa. No necesitas... Este dolor no te define. Y este dolor es probable que pueda cesar de alguna manera. Así que si tú estás pasando por una condición que te parezca insufrible, no es para siempre. Así que eso solo es el día de hoy. Hay muchos más capítulos en el cual puede mejorar. Así que hagamos conciencia en este septiembre amarillo y tú eres importante para nosotros. Sin más preámbulos, nos vemos en el siguiente episodio. Sí, nos vemos en el siguiente episodio. De Sumandos. Cuídense mucho. Bye.